noches. La verdad que la semana pasada estuvimos todos ahí esperando a ver qué pasaba en el gobierno nacional, qué pasaba en el Congreso de la Nación, en diputados primero, en Senado después, con respecto al tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? ¿Cómo es una Cámara de Diputados donde el mismo partido del oficialismo se termina, el mismo bloque, no partido, sino que el mismo bloque se termina quebrando, donde su expresidente de bloque dijo que no iba a ir y después a último momento apareció y votó en contra? ¿Cómo esmerila esto la gobernabilidad? ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Cómo fue a aprobar eso y por qué Juntos por el Cambio participó activamente de esta negociación y terminó votando a favor? Nos acompaña, después de los auspicios, la diputada Gabriela Brouwer de Koning, de Juntos por el Cambio, para contarnos qué pasó en la Cámara de Diputados la semana pasada y por qué es tan importante que esto haya sido aprobado. Buenas noches, diputada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. No, gracias a vos, Vivian, es un gusto estar en tu programa. Y un saludo, bueno, a todo el equipo que lo lleva adelante. Muchas gracias. Gabriela, ¿qué se terminó votando la semana pasada para que entendamos todos? ¿Qué fue estos entretelones de que sí, que no, que le aprobamos una cosa pero no otra? ¿Nos podés explicar para que todos entendamos? Sí, con todo gusto. Bueno, la semana pasada hubo un trabajo muy intenso en las dos cámaras, tanto de diputados como senadores de la Nación, porque, bueno, estábamos a punto de que se vencieran los plazos del pago al Fondo Monetario Internacional. Eso llevó en un principio que el tema sea tratado en la Cámara de Diputados y después en senadores. ¿Qué pasó? El Poder Ejecutivo envía un proyecto donde, basado en 4 artículos, y en esos 4 artículos se planteaba el acceso al financiamiento, pero también aprobar el plan económico que ellos querían llevar adelante para lograr las metas y los objetivos que el Fondo Monetario establecía. Ujú. Entonces, desde la oposición, desde Juntos por el Cambio, debido a la situación gravísima que estaba llevando adelante Fernández, porque su gobierno, su vicepresidenta, su parte integrante de su bloque no lo estaban acompañando en esta decisión, en la Ujú. cual él decía que era el mejor acuerdo posible que podía llevar adelante Argentina, y resulta que gran parte de su equipo de trabajo, de su bloque, no estaba de acuerdo con esta situación. Ante esa debilidad política e institucional también, porque si Argentina llegaba a tener default, que esto, Vivian, es importante porque son palabras técnicas, porque a veces la gente no entiende qué conlleva, ¿no? A hablar de esta situación, de que si Sí, no le pagamos el fondo, de y que, además ¿cómo lo palpamos en la realidad? además, todavía, por lo menos en los demás de 40, tenemos, ¿no?, este recuerdo de todo un congreso aplaudiendo porque no se pagaba la deuda. Entonces digo, ¿qué significa concretamente para el ciudadano común entrar en default? Exactamente. Bueno, y en este caso, que el Fondo Monetario Internacional, tiene una característica propia, que está conformado por estados, por Ujú. diferentes países, entonces no pagarle al fondo es no pagarle a ningún país. Entonces estaríamos en deuda con todos los países que forman parte del fondo, y esto traería aparejado que no ingresen dólares, esto conlleva que se modifique el tipo de cambio, aumento de la inflación, y como sabemos, Vivi, cuando ya hay aumento de la inflación, aún más de lo que ya Sí, tenemos, esto genera todo tipo de problemas económicos y y sociales. sobre todo pobreza, que el bolsillo no alcance a Ujú. fin de mes ni para comer. Y estamos en una situación muy delicada como país.
sabemos, a mí no me gusta hablar mucho de estadísticas porque detrás de los números estamos hablando de gente, Sí, pero la verdad que nos dan un pantallazo de cómo estamos y hoy más del 40% de nuestros argentinos no tienen que comer, están padeciendo una situación de no poder cubrir sus necesidades, no les alcanza a poder alimentarse. Y ni con respecto, y con los niños ni te cuento, estamos hablando de un 70% de que los niños son pobres. O sea, ¿qué futuro de país vamos a tener cuando los más pequeñitos no tienen cómo alimentarse o cómo alimentarse bien para poder desarrollar todo su potencial y ser personas trabajadoras y que puedan llevar adelante su vida? Es decir, era un problema institucional gravísimo en la cual ante la debilidad política de Alberto Fernández tuvimos que tener la responsabilidad institucional de tratar de llegar a un consenso, de Juntos por el Cambio tener la madurez política de que a pesar de que seamos partidos distintos y defendamos diferentes criterios, aquí están en juego nuestro país y los argentinos. Entonces desde allí, Viviana, perdón, es que en diputados decidimos generar un debate muy intenso, muy arduo, y llegar a un acuerdo en la cual aprobamos el financiamiento, o sea que el Estado argentino pudiera refinanciar su deuda con el fondo, pero no así el plan económico claro. que llevaba adelante o que mencionaba Fernández. Así salió un diputado por un alto margen mayoritario, y bueno, y en senadores sucedió lo mismo. Entonces, bueno, se terminó convirtiendo en ley y Argentina no, bueno, pudo financiarse y obviamente evitamos el default, que era el objetivo primario de todos nosotros. Supuestamente el viernes ya empezarían a entrar las divisas, bueno, en estas movidas que implica no haber entrado en default y Sí, tener el acuerdo del estamos, Congreso, ¿no? Que era también, si bien ahora es por ley, era también una condición del fondo, que, que sea y tiene, con el aval del Congreso el acuerdo. sí, porque hay una ley Ujú. que fue sancionada hace un tiempito atrás que obligaba que las deudas con el fondo debían ser sancionadas por el Congreso, digamos, tenían que sacar una ley. Cuestión que me parece importante porque nos endeudamos todos los argentinos y el Ujú. Congreso es donde se representa toda la población, entonces que haya un análisis y un debate allí es sumamente importante para la democracia y para la institucionalidad del país. Ahora que decís nos endeudamos todos los argentinos y es importante que pase por el Congreso. Se supone que también estos 2 puntos de retenciones o 3 que por decreto está poniendo el presidente a determinados productos derivados de la soja, deberían también pasar por el Congreso. Sí, según nuestro criterio, sí. Esto es importante contar un poco cómo es la situación para entender. Nosotros en la ley de presupuesto que se rechazó Ujú. el año pasado, o sea que hoy el presupuesto 2022 fue rechazado, no tiene presupuesto actualizado el Poder Ejecutivo, allí se establecía una prórroga de unas facultades extraordinarias para que el presidente pudiera disponer de los derechos de exportación. Al rechazarse la ley de presupuesto, Claro. esas facultades extraordinarias caducaron. Entonces, hoy es cualquier tipo de alícuota relacionada al derecho de exportación tiene que ser establecido por ley, es decir, tiene que ser establecido por el Congreso de la Nación. Si no, es inconstitucional. Entonces, ahora estamos viendo esta situación donde se está movilizando el campo, donde se está movilizando todos juntos por el cambio. Hace 3 días atrás nosotros presentamos un proyecto de rechazo de los DNU, digamos, de los decretos que Ujú. emitió el presidente en relación al aumento de los derechos de exportación de la harina y el aceite de soja, donde hubo un acompañamiento de más de 50 diputados nacionales. El día de mañana hay una reunión con la mesa de enlace, está prevista al mediodía, también con representantes de la Cámara de Diputados y legisladores que quieran estar allí presentes, porque, bueno,
esto es un tema que hay que trabajarlos todos juntos, tiene que tener un apoyo masivo para que el presidente entienda que esto es una cuestión ya legal, que no puede él tener estas facultades de determinar qué impuestos cobrar, porque los impuestos deben ser establecidos por el Congreso de la Nación, así lo dice la Constitución Nacional, y es lo que se debe hacer. Ya tenemos la sociedad rural, presenta un amparo, Sí, bueno, y diciendo ¿no? Teniendo en cuenta este criterio, sí, sí. está todavía en proceso, pero bueno, desde Juntos por el Cambio y desde otros legisladores que he visto que han presentado, bueno, López Murphy presentó una denuncia penal por, bueno, por este tema también, o sea, todos están trabajando en este sentido porque, bueno, el gobierno sigue avanzando con una postura que es totalmente ilegal. ¿Cómo es estar en un congreso donde el expresidente del bloque oficialista primero renuncia y después aparece para votarle en contra al gobierno, a un proyecto del gobierno? Bueno, yo lo veo como una situación muy delicada, Mm, una situación de irresponsabilidad política y institucional en este caso también, Viviana, porque trae aparejado, su decisión sí. trajo aparejado consecuencias que después las íbamos a sufrir todos. Y como bien decías, fue muy intenso el trabajo y en donde sí, Massa tuvo un rol especial, un rol que es importante destacar, el trató de unir, el trató de debatir, de acercar posiciones, porque la verdad que si el gobierno no cedía, muy difícil llegar a acuerdos. Aquí la democracia, como vos bien manifestabas recién, son consensos, es Seguro. construcción de mayorías, de minorías, y esto hay diferentes ideas, hay diferentes posturas, y la verdad que son todas entendibles porque todas representan diferentes sectores de la población. Y esos diferentes sectores de la población es Argentina, somos todos. Ujú. Entonces hay que buscar esos puntos en común, esos puntos de unión, y sobre todo que en este caso estábamos sosteniendo al gobierno, Sí, o sea, porque su propia gente no lo estaba haciendo. Eso quiero rescatar que fue una madurez política muy importante que tuvo Juntos por el Cambio y que en este trabajo que hizo Massa de acercar, de mediar, por supuesto que también tuvo un rol importante y que se destacó, de hecho también lo destacaron los presidentes del bloque y algunas alocuciones que lo hicieron. Bueno, es necesario trabajar así, se viene una época en donde el Congreso, los números son muy cerrados sí. y va a necesitar consensos. Y qué mejor que esta situación, Viviana, porque eh, la verdad que estamos acostumbrados a poderes legislativos que sean escribanías, Sí. que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera, sin muchas veces tener en cuenta otras opiniones, y a veces esas otras opiniones enriquecen, nutren y mejoran las leyes que salen. Para mí, esta situación que está viviendo el Congreso, si bien es compleja porque traba ciertas negociaciones, o lleva más tiempo, para así Sí. decirlo, creo que hay que verlo como una oportunidad para que, bueno, todas salgan las mejores leyes posibles para Argentina. No, nunca más cierto esto de que las crisis pueden ser unas buenas oportunidades, ¿no? Digo, una oportunidad para aprender a hacer política de otra manera, para hacer política como realmente debe ser y honrar el lugar donde uno está, que es el Parlamento, es para hablar, es para discutir, para negociar, para tratar de convencer, para explicar, para comunicar. Eh, Esto que decías vos de las escribanías a las que por ahí estamos acostumbrados con diferentes legislaturas o diferentes cámaras de diputados o senadores, tratar de desterrarlo hasta como sociedad, ¿no? Es decir, tengo la obligación de escuchar lo que piensa el otro, porque como vos dijiste, eso enriquece y me parece que de eso se trata la vida democrática, que bueno, para la historia es tan joven en nuestro país y para nosotros ya nos parece que deberíamos ese paso poder darlo, que no debería ser a través de una crisis como la que estamos viviendo, sino que ya como sociedad podríamos estar dándolo. Sí, por supuesto que coincido, Viviana, en lo que estás diciendo.
La verdad que darnos cuenta a través de crisis no es lo mejor, No. porque hay un sufrimiento de todos nosotros en ese proceso, pero es parte también, creo yo, de la construcción de ciudadanía, digamos, la Ujú. parte de la educación, de entender que lo público es propio, es de todos, y no que no es de nadie. Entonces, es querer lo que tenemos, querer nuestras plazas, nuestras calles, nuestros árboles, digamos, no romperlos, sino que ayudar a colaborar, y te lo digo con acciones concretas que uno lo ve siempre, esto de no cuidar de lo público, creer que no es de uno, bueno, hace que también que el desarrollo de los pueblos retroceda, ¿no? Ujú. Muchas veces el dinero que nosotros pagamos con nuestras tasas, en el caso de los municipios, con nuestros impuestos, en el caso de las provincias y de los estados nacionales, va a parar en obras, en servicios y en todo lo que uno ya está, todo lo que uno ya sabe y ya conoce. Pero muchas veces eso se lo ve como ajeno. Y Ujú. cuando uno rompe, cuando uno no cuida, ese dinero es el que nosotros pusimos. Entonces, de nuevo, el Estado tiene que volver a usar dinero para arreglar lo que ya hizo. Y no podemos avanzar, no podemos seguir dando esos saltos cualitativos que necesitamos. Y esto es alguna acción muy cotidiana que te digo, pero también lo representa a nivel general. Digamos, Sí. hay análisis que hay que hacer que si nosotros siempre no tomamos, no planificamos a nivel Estado, no planificamos a nivel país qué rumbo queremos dar, qué acciones concretas queremos llevar adelante, qué perfil de Estado queremos tener, vamos a siempre retroceder, porque cada gobierno que llega tira atrás lo que el otro hizo. Yo creo Son, que también son una todos madurez fundacionales. política, claro, también está en nuestra madurez política de decir, bueno, hay políticas que han hecho bien otros gobiernos, porque no todo está mal. O No. sea, hay aciertos y hay errores, como todo gobierno. Entonces, las políticas que están bien hechas, continuémoslas y fortalezcámoslas. Y las que están, consideramos que están mal, bueno, reveamos y mejorémoslas. Pero si nosotros queremos ser todo el tiempo fundacionales porque Mm. queremos demostrar que somos mejor que el otro en todos los sentidos, y eso creo que también no nos lleva a buen puerto. Creo que es gastar el doble, siempre Sí. estar, digamos, yendo para atrás en un montón de circunstancias. Y eso es parte, creo yo también, Viviana, de una madurez, de una educación y de la construcción de ciudadanía que necesitamos para seguir creciendo y desarrollándonos como país. Eh, Estábamos hablando de esto, ¿no? De formar ciudadanía, de madurar para que el país crezca, para que podamos tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo ves el tema de Córdoba, hoy tan distanciado del gobierno nacional? Eh, Está bien, no sos oficialismo en Córdoba tampoco, pero digo, ¿cómo se ve desde el Congreso de la Nación esta jugada de los diputados cordobeses que, bueno, que están como ahí siempre en el limbo y siempre con la mira puesta, bueno, en el rojo de la caja de jubilaciones y en las necesidades de Córdoba, ¿no? Sí, la situación de Córdoba es particular, creo que cuando vos sos gobierno estás condicionado muchas veces Ujú. para poder realmente defender ciertos intereses. Córdoba tiene una particularidad que es una de las provincias que su actividad productiva e industrial es muy fuerte, tiene un amplio empleo privado, que esto no lo tienen en otras Sí, no, provincias el empleo público es muy grande. no tiene una dependencia tan importante de la coparticipación como otras provincias que llega hasta el 81%. Córdoba creo que no Ujú. llega al 30% de dependencia sobre los ingresos coparticipables. Eso le da eh, cierto movimiento también, ¿no? Pero ¿cómo se ve esto desde allá, desde el Congreso? Sí, se le da el perfil de ciudadanos y también lo que pretende y lo que quiere, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que los legisladores que representan también al gobierno oficialista tratan de hacer un equilibrio Ujú. muchas veces, ¿no?
porque están condicionados con este tema de la caja de, de jubilaciones, que es uno de los grandes problemas. La otra es la Sí. deuda que tiene Córdoba, que es millonaria. Entonces su actuación no suele estar totalmente libre, a mi Ujú. criterio, y sí nosotros de Juntos por el Cambio estamos defendiendo en todo lo que nosotros creemos que en nuestra provincia necesita. En eso estamos trabajando, bueno, como te decía recién, con el campo, con las industrias, queremos darle todo leyes que fomenten la producción, que fomenten la inversión, la innovación, que se pueda, bueno, desplegar todo nuestro potencial cordobés. Ujú. Tenemos economías regionales que son una gran fuente de ingresos al Estado Nacional, por ejemplo, la economía del maíz. Ujú. Y todo eso lo tenemos aquí en nuestra provincia y el hecho de defender el campo, el sector productivo, también es defender el interior del interior, Viviana. Y en esto un Sí. poco yo me identifico, yo soy de Río Tercero y esta actividad desarrolla los pueblos más chiquitos, ¿no? Nosotros aquí al tecnologizarse la producción, al necesitarse mayor profesionalismo, al generarse industria, hace que nuestros hijos, que, Sí, bueno, o sí. nuestros amigos se queden en las localidades, no se concentren todos en las grandes capitales y bueno, y también haya trabajo, porque esto también genera que el comerciante pueda vender, bueno, elementos para el agro, como también elementos para la educación, elementos para comer, digamos, servicios, genera todo un polo económico en los pueblos que si no defendemos esta actividad productiva en nuestro campo, bueno, todo eso obviamente que se resiente. Bueno, muchos éxitos en la reunión de mañana. Estaremos atentos a las noticias a ver qué pasa, porque ya se escuchó de la posibilidad de un paro. Ya hoy veíamos por la ciudad de Córdoba la gente del campo viniendo por la avenida Vélez Arfiel. Así que esperemos que sean escuchados y que, bueno, que en este ejercicio de la dialéctica y la comunicación puedan llegar a un acuerdo para que todos estemos mejor, porque esto de que lo que le pasa al campo, yo no tengo nada que ver porque lo único que tengo es una maceta en el balcón, no es así. Nos guste o no nos guste, en este país dependemos muchísimo del campo. Entonces también cuando las cosas no están bien ahí, se repercute, como dijiste recién, no solo en los pueblos chicos, sino en todos los sectores. Así que ojalá bueno, que puedan llegar a un acuerdo, que puedan comunicarse con el gobierno, que se llegue a un punto de equilibrio para que esto no afecte al campo y que a su vez tampoco afecte las cuentas nacionales. Sí, Diana, también es un deseo que tenemos, eh, porque, como bien dice, el gobierno tiene una forma de construir que es separando, Ujú. que es poniendo en contra a la sociedad, y creo que todos nos necesitamos, y en el tema del campo siempre los ponen como los oligarcas, siempre utiliza estas palabras y estos Sí. conceptos, y la verdad es que son personas que trabajan, que la luchan día a día, que hay personas que tienen más, personas que tienen menos, hay personas que tienen pequeñas producciones, pero que son su sustento de vida y que también generan el desarrollo de nuestras localidades. Así que la verdad que nosotros vamos a pregonar y a defender toda esta actividad y por supuesto que deseamos que tengamos, que sean ellos escuchados y nosotros también que los vamos a estar apoyando en todas sus demandas. Muchísimas gracias, Gabriela, se nos fue el tiempo y bueno, nuevamente muchos éxitos y gracias por la Bueno, disposición. no, al contrario, muchísimas gracias a vos, Viviana, un gusto. Ya escuchamos y vimos a la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning que nos contó de qué se trató eh, este proyecto, qué significa que el Congreso haya aprobado este proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario. Pero me quedo con una cosa, me quedo con el diálogo, me quedo con la negociación, me quedo con la posibilidad de que se escucharon, que pudieron llegar a un acuerdo, que pensando en la institucionalidad, la oposición estuvo a la altura,
muchos me dirán, bueno, pero es una deuda que tomó Macri, que sí, pero podrían no haber estado a la altura. Entonces, rescato eso. Me parece que es un gran paso como sociedad, esto de poder sentarse y escuchar al otro. Como es arriba, es abajo, entonces por ahí si lo vemos en el Congreso de la Nación, podemos empezar a practicarlo un poco eh, en el centro vecinal, en el negocio del barrio, en nuestra misma familia. Esta práctica de una escucha atenta, una escucha empática, para ver si me puedo poner de acuerdo con el otro. Y no siempre pensar que si pensamos distinto, el otro está de un lado de la grieta y yo estoy del otro lado. No, hagamos el ejercicio. Se pudo hacer en el Congreso de la Nación, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? Buena semana, buenas noches.